Hola comunidad, bienvenidos a un video más en el que seguimos trabajando con HTML, CSS y JavaScript, los componentes web. El día de hoy vamos a trabajar el modo oscuro claro, Dark and Light Mode, que es algo que hoy en día domina mucho nuestras páginas, tanto web como móviles, y es bueno empezar a tener acercamiento con los fundamentos para ver estos cómo funcionan. Si bien hoy lo vamos a trabajar en una sola página y básico, nos sirve para irnos acercando a ese contexto de cómo trabajarlo dentro de una aplicación completa. Vamos entonces a trabajar como lo mencioné al inicio con HTML, CSS y JavaScript. Lo primero que vamos a iniciar es con la configuración de nuestro proyecto. Recuerden que al trabajar con HTML lo que necesitaríamos sería nuestro editor de código Visual Studio, crear una carpeta donde vamos a alojar el proyecto, arrastrarla hacia nuestro editor de código y previamente yo almacené en esta carpeta las imágenes tanto para la luna como para el sol que hacen parte de nuestros recursos. Estas imágenes yo se las voy a compartir en la descripción del video en el repositorio. Cuando entremos al repositorio, si para hacer la práctica necesitan tener acceso a estas imágenes, vamos a ver que ingresando a la carpeta tendremos tanto el HTML como el estilo si queremos realizar alguna corrección o trabajar sobre el código y las imágenes si simplemente queremos descargarlas para anexarlas dentro de la carpeta que vamos a estar trabajando y con esto van a obtener los recursos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro proyecto. Lo primero que vamos a trabajar sería nuestro archivo HTML. Sabemos que lo llamamos por defecto index y que la extensión sería HTML. Ya tenemos entonces nuestro archivo HTML y vamos a empezar a trabajar sobre la web en paralelo para ver cómo avanza nuestro proyecto. Recuerden que ahí hicimos la ejecución del OpenWL Server si tenemos instalado previamente nuestras extensiones en Live Server para ejecutar en modo local dentro de nuestra web el proyecto. Una vez empezamos a ejecutar el proyecto, lo primero sobre lo que trabajaríamos sería sobre nuestro archivo HTML modificando el nombre del documento para que le demos sentido a nuestro proyecto. Lo llamaremos Dark and Light Mode, o sea, modo oscuro y claro. Bueno, vamos entonces de una vez a crear nuestro archivo CSS. Recuerden que CSS es la extensión y el archivo va a ser de nombre style. Lo creé de una vez para vincularlo dentro de nuestro head con la etiqueta link. Simplemente ponemos la etiqueta link y cuando buscamos el nombre del archivo, el por defecto nos trae el archivo que creamos. Vamos entonces a crear dentro de nuestro body una primera clase de nombre container dentro de un div. Recuerden que un div precisamente es eso, es un contenedor. Y en ese contenedor vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto. Entonces dentro de este contenedor lo primero que vamos a crear sería otro div de tipo test. Este div sería más para manejar el título de donde pusimos Dark and Light Mode, que es más o menos como el título de referencia, pero no sería el que impacta. Entonces, creamos la clase dentro de la etiqueta div de nombre Dark and Light Mode. Y le vamos a dar una clase de texto. Recuerden que las clases son más es para saber cómo vamos a ubicar estas etiquetas dentro del CSS. Bueno, hasta ahí tenemos un contenedor principal y tenemos un título. Vamos a trabajar con un label. Recuerden que los labels son como contenedorcitos más pequeños a los que le queremos dar una función, donde queremos agrupar cierta acción o información. Entonces usamos la etiqueta label. El for no lo vamos a usar esta vez, vamos a usar la clase y le vamos a dar clase button. Vamos a decir que ese va a ser el botón donde vamos a realizar nuestra interacción. Y dentro de este label vamos a crear una etiqueta de salida, un input, y el tipo sería checkbox. Con esto que estamos diciendo que queremos que dentro de este label haya una etiqueta tipo checkbox que es la que me va a administrar el cambio de eventos dentro del botón cuando esté con un clic o sin un clic. Listo. A esa etiqueta input vamos a ponerle un ID. El ID es necesario para poder manipularla desde JavaScript. Y vamos a sumarle un atributo de accesibilidad. Esto quiere decir que cuando alguien está viendo nuestro código, sabe que ese input de checkbox dentro de ese label de botón específicamente es para aplicar un toggle. Hablamos de toggle porque en el video anterior ya vimos cómo funcionan los toggle. Si todavía no saben qué es un toggle, les recomiendo que se vuelvan a nuestro video anterior donde los enseñamos a hacer. Y vimos un concepto de toggle dentro del video de checkbox y dentro del video de toggle para que entonces se den el paso por los videos o los tutoriales dentro de nuestro canal. Recuerden que este curso en este canal va de manera ascendente.
Entonces, si queremos obtener respuestas, las vamos a estar viendo en los primeros videos. Entonces, el toggle básicamente, o la descripción que estamos haciendo, es que va a haber un toggle o una alternancia entre oscuro y claro. Esto es lo que estamos diciendo en ese atributo que escribimos ahí. Vamos a darle una etiqueta span con la clase slider. Y esta etiqueta la vamos a usar para darle el efecto de transición al contenedor básicamente, para que se maneje como ese efecto de interruptor en ambos modos. Y la clase la vamos a llamar slider. Y dentro de esta etiqueta vamos a insertar nuestras imágenes. Entonces, para insertar una imagen, usamos la etiqueta imagen y la carpeta, este SLC es el que va a llamar la carpeta donde están en este momento. Yo las tengo dentro de la carpeta del proyecto y la que quiero traer inicialmente sería la de nombre 466300, que esa sería la imagen del, del día, de la noche, perdón. Entonces, vamos a llamar la imagen desde la raíz con este símbolo, con este símbolo de slash. Vamos a llamar las carpetas que tenemos dentro de la raíz del archivo. En el alt vamos a poner light mode icon, que es como la vamos a llamar. Y en la clase vamos a ponerle una clase imagen para poderla manipular de esa manera. Bueno, hasta aquí ya tenemos entonces una imagen, un checkbox y un título. De aquí en adelante ya deberíamos empezar a trabajar sobre nuestro script de JavaScript. Sin embargo, vamos a ajustar un poquito el estilo antes de trabajar. Para ajustar el estilo vamos a ir entonces a nuestro archivo CSS. Lo primero que vamos a hacer es el reset de los márgenes y el padding de nuestro proyecto. Entonces usamos la viñetica de asterisco, abrimos las llaves y vamos a disminuir el padding a 0 y vamos a disminuir el margen a 0. Vamos a poner un tipo de letra de sans serif. Listo. Vamos entonces a trabajar un poquito con nuestro body. Recuerden que el body, al ser una etiqueta, no se usa un punto para llamarlo. Abrimos nuestros corchetes y vamos a trabajar un tamaño máximo de 100%. Vamos a trabajar un ajuste mínimo de 100 en la hoja. Esto quiere decir cuando estamos reduciendo el tamaño de nuestro navegador. Vamos a hacer un display flex para justificar todo el contenido del body. Vamos a hacer una alineación de ítems centrada. De manera inferior vamos a hacer un justify content centrado, que esto es centrado de manera horizontal. La anterior era vertical. Vamos a hacer un transition background. El transition background es porque dentro de la animación o dentro del uso de checkbox o el botón van a haber transiciones. Va a ser background color. Este background color va a ser de 0.3 segundos. Va a ser is color 0.3 segundos is. Así es como vamos a administrar esta transición cuando exista el cambio de transición. Listo. Y es para que, esto básicamente es para que se maneje suave entre el cambio a oscuro y claro. Acá todavía no va a ser visible porque todavía no hemos puesto una transición, pero esa suavidad la vamos a manejar desde el número que modifiquemos acá. Si lo pongo en 0.5, si lo aproximo a 1, 1.6, ya voy a estar modificando esas velocidades de transiciones. Es para que sepan desde dónde lo van a administrar. Listo. Recuerden que habíamos llamado una etiqueta container, que va a ser nuestra etiqueta principal, y dentro de esta está el título como el label del check. Es decir, dentro de este contenedor está la imagen, está el título y está el check. Incluso miren que si acá tengo el cursor en el check, pero si yo le doy dentro de la imagen, como la imagen está el contenedor, me tomo el check. Sin embargo, si me salgo como de este div, de este contenedor, que es el que me agrupa todo esto, y doy un clic por acá, para miren que ya no me interactúa el check. Pero si lo doy dentro del título,
ahí ya sí me interactúa el check. Entonces, para que vayan comprendiendo cómo funcionan los div. Si yo dentro de un div creo elementos, voy a poder gobernar esos elementos. Si están fuera de ese div, difícilmente dentro de la web va a haber interactividad en esos elementos. Volvemos entonces al contenedor. Como el contenedor es una clase, recuerden que la vamos a llamar con un punto antes de la palabra con que nombramos la clase. Punto container y abrimos estos corchetes. Lo primero que vamos a trabajar es un tamaño máximo de adaptación de 600 píxeles, que es lo normal para cuando vamos a trabajar con un máximo entre web y móvil. Vamos a trabajar un background color. Este background color lo vamos a empezar por el momento blanco. Vamos a trabajar un padding tanto horizontal como vertical de 15 por 25 píxeles. Em, Almacené el tamaño máximo, el color blanco, pero este es un blanco como más arena, tipo opaco, y con el padding tanto vertical como lateral. Y si notan, se empezó a mover el div o el contenedor, haciendo referencia a esas modificaciones que se miren que tomó un blanco un poquito más opaco que el que está en los fondos. Con eso ya ustedes van viendo, bueno, si lo ampliamos en la web ya ven todo el espacio, tanto de manera horizontal como vertical, que es el trabajo que estamos haciendo sobre ese padding. Continuamos entonces con un border radius de 25 píxeles. Este border radius es para darle más un tipo de efecto de botón. Dijimos que sería de 25 píxeles. Y vemos cómo se va dando el border radius, ¿cierto? Es decir, que se quitan las esquinas de cuadradas de cada una de las puntas del perímetro. Y con esto ya le vamos dando el efecto de botón. Ya nos tocaría es modificarle los tamaños. Vamos entonces a trabajar un display flash para justificar y poder manipular coherente cada uno de los elementos. Ahí vimos que se modificó un poquito el checkbox, todavía no es como lo queremos tener distribuido. Vamos entonces a realizar un justify content, pero este justify content lo vamos a hacer para espaciar los elementos entre sí con la función space between. Y vamos a hacer un align center para centrar los elementos. Listo. Vamos ahora a trabajar con el test, es decir, con la etiqueta texto. Recuerden cuál fue la etiqueta que llamamos texto, que fue la del título. Como ya tenemos espaciados y separados los elementos, vamos a intentar manipular esta etiqueta como la veíamos ubicada en el botón del inicio del contenido, que era más justificada hacia la izquierda. Entonces, empecemos a trabajar con esta etiqueta llamándola con el punto test, porque test es el nombre que le pusimos a la etiqueta. Vamos a darle un tamaño máximo de 30 píxeles. Y vamos a darle un estilo tipo negrita con la función fontweight. Y la llevamos a bold. También vamos a manejarle un color negro. Y vemos que quedó con un tamaño grande, en negrita y en color negro. De pronto nos la está apretando bastante el tamaño de esta imagen, pero ahorita vamos a modificar la imagen. Bueno, vamos a darle estilo al botón del switch. Entonces recuerden que ese lo estamos trabajando con la clase botón, y la clase botón me agrupa la imagen, me agrupa el check. Entonces, para que tengan en cuenta, vamos a llamar la clase botón. Vamos a decir que el background sería, recuerden que el background es el color. El background sería, vamos a manejar un linear gradient. Un linear gradient se maneja para que tengamos un estilo de grado, es decir, un difuminado entre los colores que pongamos. Vamos a decir que el gradiente va a ser de 90. Y vamos a decir que vamos a manejar un color RGB. RGB es una combinación de paletas de colores. Y que ese color va a ser de 200, 150, 255. Y vamos a decir que lo vamos a difuminar con un RGB de 25, 50, 255. Y me da esta tonalidad azul. Entonces ahí ya vimos el de gradiente. Miramos que en la izquierda nos dio un tono rosadito, como fucsia lila, y que en el otro nos está dando un tono azul. El RGB es la combinación de dos o tres colores para llegar al tono que queremos. Si yo muevo acá, miren cómo me cambian las combinaciones de letras de cada RGB. Por eso ponemos diferentes números, porque los números me dan el tono que yo espero. Los números los podemos buscar en internet o podemos simplemente manipularlos desde esta pantallita y él me va mostrando el tono que quiero. Me lo muestra acá arriba. Se va aproximando al tono que yo quiero usar dentro de nuestra web. Y también cambiando entre tonalidades se ven los tonos. Entonces recuerden que habíamos dicho que estábamos en 25, 50,
255. Listo, vamos a darle un tamaño de 200 píxeles. Vamos a darle un ancho de 100 píxeles. Vamos a darle un display flex para que se justifiquen sus elementos. Vamos a darle un align center para centrar todos sus elementos. Vamos a darle un justify content con space between. Vamos a darle un border radius. Este border sería de 200 píxeles para volverlo ya más y estilo botón. Ya vemos cómo se volvió un botón. Lo que pasa es que acá solo estamos trabajando sobre el botón, sobre el estilo del botón. Todavía nos faltaría ajustar un poquito más el tamaño de la imagen, pero lo vamos a hacer ya en un momento. Vamos a trabajar entonces un cursor pointer para poder que se habilite la manito cuando pasamos el mouse por nuestro componente. Miren que ya cambiamos a la manito. Manito, flecha, manito, flecha. Vamos a hacer una posición relativa para ajustar todos los elementos y vamos a hacer un padding de 5 píxeles. Vamos a trabajar ahora entonces sobre la clase en la que creamos la imagen, que es la que llamamos slider. Y posteriormente trabajaremos sobre la imagen. Bueno, entonces llamemos la etiqueta slider. Abrimos corchetes y vamos a decir que la posición va a ser absoluta. Un background color. Este background color va a ser un blanco con una tonalidad diferente a la que usamos ahorita. Vamos a usar un tamaño máximo de 90 píxeles. Si en este cuadrito que se está haciendo así, ese lo vamos a llevar a que sea el botoncito donde vamos a almacenar una de las dos imágenes. Listo. Vamos a hacer una altura máxima de 90 píxeles. Vamos a hacer un border radius de 200 píxeles. Ya vemos cómo se volvió un círculo dentro de esto para que se desplace cuando marquemos el check. Vamos a hacer a continuación un margen de 5 píxeles para ajustar la ubicación. Vamos a hacer un desplazamiento hacia la izquierda de 0. Ahí me está tapando el checkbox. Vamos a hacer un efecto de transición. Esa transición sería para todos los elementos, sería de 0.4 segundos. Sería ease out para que la transición sea suave al hacer clic en los elementos. Y vamos a volver a justificar con un display flex todos los elementos dentro del componente. Vamos a hacer una alineación de manera vertical para centrar. Y vamos a hacer una justificación de manera horizontal para centrar. Listo, lo que hicimos fue centrar dentro de este label la imagen, solo que en la imagen todavía no le hemos manipulado el tamaño, estamos ahora manipulando los elementos dentro del label. Vamos a empezar a trabajar entonces con la posición de esa imagen. Como la imagen la llamamos como una etiqueta y no como una clase, acá la llamamos como una etiqueta, a pesar de que también tiene la clase, la vamos a llamar como imagen y vamos a darle una posición absoluta. Vamos a darle un tamaño máximo inferior al que usamos acá de 90, que sería entonces un máximo de 50 píxeles. Y vemos cómo ya se ajusta dentro del círculo que le creamos. Vamos a darle un ancho máximo también de los mismos 50 píxeles. Vamos a darle un top de 50%. El top es la ubicación sobre la parte superior. Y vamos a darle un left también del 50%. Bueno, ¿qué es lo? Ahí le hicimos una ubicación de una parte izquierda y superior del 50%, pero luego con la transformación hacemos que ese 50 y 50 se estabilice, porque se nos salía un poquito de la ubicación dentro del botón. Bueno,
Lo único que nos falta es que si ustedes notan acá porque ya está encima el botoncito, pero cuando damos clic el checkbox no se ocultaba. Entonces vamos a tomar nuestro input, que es el checkbox, y vamos a ocultarlo cuando hacemos clic. Entonces vamos a llamarlo input y vamos a decir que en nuestro input vamos a hacer tipo, o vamos a tomar el tipo checkbox y que ese tipo checkbox va a tener la siguiente instrucción. La posición va a ser relativa, perdón, absoluta. La posición va a ser absoluta. La opacidad se va a volver cero, el tamaño se va a volver cero y la altura se va a volver cero. Y con eso estamos ocultando el botón. Bueno, ya tenemos un estilo, ya tenemos una estructura, tenemos que trabajar la interactividad. ¿Cómo se trabaja la interactividad dentro de un documento web en HTML? Sí, se trabaja con JavaScript. Entonces vamos a pasar a trabajar JavaScript. Nos vamos a ubicar entonces entre la etiqueta div, la etiqueta body y vamos a usar la etiqueta script. Listo. Y en nuestra etiqueta script, lo primero que vamos a hacer es empezar a llamar las variables. ¿Qué variables vamos a llamar? Vamos a llamar las variables con las que vamos a manipular todos los elementos de este documento. Entonces, ¿cuál sería la primera variable que vamos a utilizar dentro de nuestra etiqueta script? Vamos a utilizar la variable. Recuerden que nosotros podemos llamar variables o con let o con cons. Con cons lo vamos a hacer cuando nunca va a cambiar la variable. Como estas variables sí se pueden estar alternando, no hay problema con que las trabajemos con let. Y la primera variable que vamos a llamar sería input. Y dentro de este input vamos a decir que del documento se obtenga el elemento con el ID check. Ya vamos a explicar esto qué significa. Ahorita les dije, pongamos el ID check para poder trabajar dentro de nuestro JavaScript cuando queramos llamar a la función. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a JavaScript? Vamos a crear una variable que se llame input y que ella sea capaz de llamar. Esto significa leer todo el documento, mirar el documento, leerlo y obtener, recuerden que la palabra get es obtener un elemento de ID check. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es traducir document get element by ID, es decir, obtener el documento por ID check. Eso es lo que estamos haciendo. Listo. Entonces, vamos a crear una variable que se llame botón y esta variable nos va a traer del documento, nos va a traer o nos va a consultar la clase. Ya no la vamos a hacer con getElementById, sino con el query selector, por lo que ya estamos trayendo es una clase y no un ID, el query selector button. Vamos a crear otra variable para obtener también información de nuestro span y vamos a decir document. Recuerden que como es una clase, también debemos usar el query selector y vamos a llamar, nos está faltando algo, recuerden que como es una clase debemos llamarla con punto .pot, query selector, y vamos a llamar al slider. Bueno, vamos a obtener también una variable para nuestra imagen. Acá hay algo. Recuerden que en imagen la tenemos tanto en etiqueta como en clase. Para este ejercicio de variables que vamos a hacer, la estamos llamando con, em, con clase y no con etiqueta. Listo. Entonces, como es con clase, utilizaríamos query selector. Y vamos a llamarla como .img. Listo. Ahí lo que hicimos fue declarar todas las variables para que dentro del documento se lean bien las clases y los elementos. Pero ya, ¿qué me falta? Me falta, ya tengo declaradas todas las variables, ya tengo que escuchar los eventos dentro del documento. ¿Cómo así que escuchar los eventos? Cada que yo haga un clic en este check para que se me desplace el botón, eso lo llamo un evento y esos eventos los tiene que escuchar JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer eh, un... bueno, sobre el input, sobre el checkbox, que es donde me suceden todos los elementos de todas las acciones. Vamos a decirle que al tener o al escuchar un evento con la función addEventListener, al escuchar un cambio, pongamos acá un cambio, se activa una función. Es decir, cuando yo haga un clic y él escuche ese clic en esta input, porque lo empezamos con input, el check, se activa una función. ¿Y qué función se va a activar? Vamos a decirlo por acá. La función va a tener la siguiente estructura lógica que va a decir sí, y vamos a abrir paréntesis. El botón input es checked,
vamos a abrir corchetes, vamos a decir que va a ser de modo oscuro. Entonces, ojo, estamos diciendo cuando el input, recuerden que el input es este checkbox, esta cosita. Cuando el input es check, es decir, le estamos dando clic y es check, se va a convertir esto a modo oscuro. ¿Cómo lo vamos a decir? Entonces, es necesario que tomemos del documento el body. ¿Por qué el body? Porque vamos a cambiar toda nuestra estructura a negro, es decir, todo este fondo. Vamos a tomar del body y vamos a ir al estilo, es decir, a nuestra hoja de CSS y vamos a cambiar el background color. Básicamente lo que estamos haciendo es decirle a este evento que al escuchar ese clip nos manipule nuestro CSS, pues nuestro documento es de CSS. Y vamos a decirle qué color queremos. Usemos este color para probar cómo nos va. Numeral 12, 12, 12. Entonces ahí ya nos quedó el primer evento, que cuando tengamos un clic acá, este color se vuelva oscuro. Entonces, input check. Entonces, es que lo repito mucho porque quiero que les quede muy claro. Estamos trabajando sobre este input desde el JavaScript. Le dijimos a JavaScript. Primero lo que tuvimos que hacer fue declarar una variable input para poder que cuando yo declare ese input acá, le diga que si él escucha ese cambio de hacer este clic, él me cambia a modo oscuro. Pero miren que si yo doy clic no me va a regresar al modo normal. Me falta todavía trabajar sobre esa lógica. Pero hasta el momento la lógica que tenemos es que al yo hacer clic, se activa una función y que esa función se identifica que hice en ese botoncito el clic, me tome mi documento, me tome mi body, me tome mi archivo style y me le cambie el color a este color que dije. Digamos que queremos un color rojo. Llamémoslo, busquémoslo por acá. Busquemos, busquemos hexadecimal rojo. Entonces nos dice que es este número. Vamos a ver si es verdad. Vamos a guardar el cambio. No, no es verdad. Eso era lo que les decía ahorita, que pueden buscar los colores. Claro que acá lo estamos buscando como hexadecimal, pero en el otro ejemplo hay que buscarlo como RGB. No, no nos está leyendo ese color. Bueno, reversémoslo. Ah, bueno, señores, error. Error gravísimo. Y es bueno que los errores los veamos en vivos. Si cambiamos el color, porque no creen que se ve el color. Si quieren, pausen el video, coméntenlo, analícenlo, porque ya vamos a ver la solución. Cuando guardamos esto, se reinicia todo el código. Y si se reinicia todo el código, ¿qué vamos a hacer? Volver a escuchar el evento. Por eso no veíamos el cambio. Entonces, este FF0 que estábamos viendo, sí estaba bien. Eso es lo bueno digamos, ver un error en vivo. Pues sí, y de no ocultarlo en la edición del video, que lo vamos a ver dentro del video. Que esto nos pasa muchas veces cuando estamos trabajando y ahí es donde entra en función la lógica. Inicialmente estamos diciendo que no se aplicó el cambio, pero no estamos cayendo en cuenta que se está reiniciando nuestro evento. Entonces tenemos que volver a activar el botón para que el JavaScript muestre nuestro evento. Ahí les va entonces la cuñita de identificación de errores dentro del video. Espero que aprendan. Bueno, volvamos a nuestro color oscuro porque recuerden que este es un tutorial de claro y oscuro, no hay claro y rojo. Entonces, numeral. Bueno, vamos entonces a seguir dándole instrucciones a nuestra lógica. Vamos a decir que cuando el documento tome el body, tome el style y me lo convierta al color blanco. Ahí estamos hablando de texto. Ojo, no es lo mismo background color que color. Color es fondo, background color es fondo y color es texto. Y vamos a decir que esto es igual a numeral triple cero. Vamos entonces a decir que el botón, vamos a modificarle el estilo, vamos a modificarle el background y vamos a decir que el background se va a volver oscuro y se va a volver con numeral triple 3. Vamos a decir entonces que
Vamos a modificar un poquito acá. Entonces digamos fondo oscuro, para que sepan qué es lo que estamos trabajando. Fondo oscuro, texto blanco, botón oscuro. Justificación hacia la izquierda. La justificación la vamos a mover hacia 100 píxeles para separarla con esa izquierda. Imagen y hacemos un cambio src. Ese cambio sería, si bien nosotros estábamos usando la, la imagen 400, tengo que abrir acá. Nosotros estamos usando la imagen 466.33 y vamos a pasar a la 640. Ese sería el cambio de color. Listo. Entonces, esa imagen vamos a decir que es igual a, y vamos a llamar la raíz, y de la raíz vamos a llamar la imagen que estamos usando. Cambia imagen de modo para que tenga la descripción. Bueno, acá todavía no hemos acabado nuestra lógica. Dijimos que si se escucha un botón, vamos a aplicar estos cambios. Hay algo que quiero hacer énfasis acá. Cada uno de estos punticos que seleccionamos acá es porque estamos pidiendo una acción dentro de nuestro documento. Ojo, mire que decimos, bueno, el documento siempre va a ser todo el HTML porque esto es un documento HTML. El body va a ser la clase. El style y el color ya va a ser desde la... Grábense en algo. Cuando sea estas palabras button, span y mg, estamos hablando dentro del documento. Cuando sea la palabra style hacia adelante, hagan cuenta que pasamos al CSS y ya estamos manejando estilos, background, colores, background LED. Entonces quería que entendieran eso. Desde document hasta antes de la palabra style, estamos manipulando con el JavaScript nuestro HTML. De style en adelante ya estamos manipulando nuestro CSS para que se ubiquen bien dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, si ya usamos un if para decir la lógica de nuestros cambios, es hora de que usemos un else. Bueno, y almacenamos y vamos a ver los cambios. Entonces, ¿qué le dijimos en esto que veníamos hablando de que estamos manipulando nuestro HTML y nuestros estilos? Resumamos qué fue lo que dijimos. Dijimos que cuando hacemos un clic, queremos que se tome el documento y que cambie todo el fondo del color. También queremos que se tome ese documento y que nuestro texto cambie a blanco. También queremos que nuestro botón cambie a negro. Y queremos que nuestra imagen también haga una transición. Vamos a ver si es cierto, es real. Miren que ya cambió a blanco nuestro botoncito. Vamos entonces a continuar con el else. Entonces, al lado de nuestros corchetes vamos a usar el else. El else es para que se cumpla otra condición si queremos que sea una condición diferente a estas. Entonces, vamos a abrir corchetes y vamos a decir lo siguiente. Queremos tomar de nuestro documento el body y queremos dentro de ese body cambiar el estilo y que ese estilo cambie a fondo claro. Entonces, para cambiarlo debemos tomar el background color y ese background color volverlo blanco. Recuerden que el blanco que estamos usando es el F2, F2, F2. Listo. Y digamos que este es un fondo claro. Digamos entonces que queremos que se tome el documento. Ah, bueno, noten algo. Ahí guardé que quiero que se vuelva blanco y sí se me vuelve blanco con el clic. Pero todavía no le he dicho que me retorne esto al normal. Entonces digamos que nuestro documento queremos que se tome el body, que ese body manipule el estilo y que ese estilo me cambie de color. Queremos que ese color sea negro. Y documentemos. Y queremos que esto sea texto negro. Queremos entonces que nuestro botón
tenga un estilo o un cambio en su estilo. Para eso vamos a usar el background color y que ese background color tenga el siguiente lineal. Queremos que tenga el siguiente lineal gradiente y vamos a tomar el lineal gradiente de nuestro botón. Se lo vamos a llamar botón claro. Y vamos a crear en nuestro span un estilo, el estilo hacia la izquierda, y que este sea de 0 píxeles. Por último, vamos a hacer un cambio de imagen. Y ese cambio de imagen debe ser con la imagen de la luna. Entonces vemos que ya tenemos acá nuestro cambio. Y almacenamos y ya tenemos entonces nuestro modo oscuro y nuestro modo claro. Entonces ahora sí tenemos nuestro proyecto. Vamos entonces a suscribirnos a nuestro canal, vamos a compartir, vamos a darle me gusta y vamos a comentar para obtener más proyectos como este. Y vamos a ir a practicar y hacer muchos más proyectos.